seguimos. Esta es la segunda parte. Porque se ha cortado. Esos son los, hemos dicho, los haluros de hidrógeno. ¿Ok? Hemos terminado con ácido clorhídrico. Más cosas. Hidruros volátiles. Hidrógeno más semimetales. Bueno, eso es igual que todos, ¿de acuerdo? Tenéis ahí, pues estos compuestos se diferencian de los ácidos hidrácidos, en que su disolución acuosa no tienen propiedades ácidas. Los elementos que forman esto, los ácidos hidrácidos, eran estos también, los haluros de hidrógeno. Todos estos compuestos tienen nombres especiales admitidos por la IUPAC y que es necesario que te sepas de memoria. No te preocupes, son todos. Estoy leyendo lo que hay aquí, ¿vale? La página 22. Esto es lo que os voy a dar yo. Estos son los hidruros volátiles. Aquí está la arsina, está el amoníaco. La fórmula de este compuesto, el símbolo del hidrógeno, se coloca a la derecha. En este grupo se encuentra el famoso amoníaco, NH3, la arsina, la fosfina, etcétera. Esto os lo daré yo. Recordad, estos son hidruros volátiles. ¿De acuerdo? Hemos visto los haluros de hidrógeno y hemos visto los hidruros metálicos, que son sencillos, ¿no? Hidruros volátiles, aquí hay una tabla que no viene nada, y después están las sales neutras, que son muy fáciles, ¿no? La determinación en uro, sales neutras, pues ya sales binarias. Es muy sencillo esto. Y ahora vamos a los compuestos ternarios. Vale, y empezamos con los ácidos oxoácidos. Yo siempre pienso que la formulación de estos compuestos ternarios son ya compuestos de 3 átomos diferentes. Tenemos 3 tipos. Las sales neutras, ácidos oxoácidos, hidróxidos. Los hidróxidos son muy fáciles de formular y de nombrar. Los ácidos oxoácidos yo creo que es, digamos, la piedra angular de la formulación inorgánica. Porque si sabes formular los ácidos oxoácidos, vas a saber formular y nombrar también muy bien las sales neutras, oxisales, que son las que vamos a dar este año y las que os van a preguntar principalmente en selectividad, ¿sabéis? Entonces, los ácidos oxoácidos se forman por la combinación de un óxido ácido más agua. Claro, recordar que era un óxido ácido. Un óxido ácido es la combinación del oxígeno, ¿vale? Más el metal. Perdón, más el no metal. El ácido era con no metal. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos aquí, esto va a ser este vídeo, ¿vale? El siguiente vídeo también meteré, que se lo daré otro día, también meteré todo lo que son los ácidos oxoácidos, porque hay también casos particulares, ¿vale? Entonces, tendríamos compuestos ternarios. Y el primer tipo sería ácidos oxoácidos. ¿Cómo se forman? Pues tú dame un óxido ácido y le añado agua. Y ya se forma. Por ejemplo, un óxido ácido sería pues la combinación del oxígeno con un no metal. Por ejemplo... Uy, me he adelantado. No es así, fíjate. No, sí, lo estaba poniendo bien. ¿De acuerdo? La combinación del cloro con el oxígeno. Aquí el cloro utiliza la valencia 5 y el oxígeno, como siempre, la valencia 2. Esto sería, fijaros, el cloro utilizando la valencia 5, que es la segunda más grande, sería óxido. No es el perclórico, es el clórico. Recordar, valencia de cloro 1, 3, 5 y 7. Utiliza la 5. Y sería óxido clórico. Le añado agua, ¿vale? Y ahora coloco siempre, cuando lo combino, coloco primero el hidrógeno con el número de átomos que tiene, 2. Después el no metal que no sea, oxígeno, el cloro, 2. Y ahora el oxígeno lo sumo. Aquí hay 5 oxígenos, 5 átomos de oxígeno, y aquí hay 1. 5 átomos de oxígeno más 1, o 6. Y ahora esto, como tienen estos numeritos, estos subíndices, se pueden dividir todos entre 2. Y me queda HClO3. Esto es un ácido oxoácido. ¿Vale? Esos ácidos oxoácidos son siempre así. Hidrógeno, el no metal, que os juegue, que utilice, y el oxígeno. Pero siempre tiene hidrógeno
a la izquierda y oxígeno a la derecha, y en medio pues el no metal que utilicemos. ¿De acuerdo? Bien, lo importante es cómo se saca el número de oxidación, es decir, yo tengo este compuesto, ¿vale? ¿Cómo se saca? Bueno, pues imaginad que yo tengo uno y os voy a poner un ácido isoácido por la cara aquí, HNO3. Entonces, lo hago como siempre. A recordar que el hidrógeno tiene de número de oxidación aquí más 1, el oxígeno menos 2 como siempre. ¿De acuerdo? Y aquí el no metal tiene número de oxidación igual, el que habéis estudiado de memoria, pero positivo. Entonces sería, fijaros, toda la suma tiene que ser igual a 0, como siempre. Voy a hacer lo de la regla de los números de oxidación, pero en vez de con 2 átomos, con 3. Sería oxígeno menos 2 por 3 menos 6. Hidrógeno más 1 por 1, pues sería más 1. Y ahora el nitrógeno. ¿Qué número tiene que tener el nitrógeno para todo ese a 0? 5. Entonces aquí el nitrógeno juega con el número de oxidación 5. Eso es importante para luego ponerle el nombre. Hacemos otro, también del cloro. Como hemos hecho el del cloro, ¿vale? Que hemos hecho el HCl3, pero vamos a hacer este. Pues sería, fijaros, oxígeno menos 2 por 4 sería menos 8. Hidrógeno más 1. Por lo tanto, el cloro utiliza el 7. ¿De acuerdo? ¿Cómo se le pone el nombre en la nomenclatura? Primero vamos a ver la nomenclatura que a mí me gusta más, que es la nomenclatura tradicional. Bueno, pues la nomenclatura tradicional lo que se utiliza son las terminaciones oso e ico, como siempre. Entonces, como estos compuestos, tú identificas este compuesto. Por ejemplo, vamos a poner este. ¿De acuerdo? Vamos a hacer HNO3. Entonces, para la nomenclatura tradicional lo primero que hago es ver el número de oxidación del no metal de en medio. Sería menos 6, más 1, más 5, como lo que hemos hecho antes, que hemos hecho el de antes, ¿no? Entonces, sé que 5 es el número de oxidación más grande del nitrógeno. Entonces, como es un compuesto ácido, le pongo ácido. ¿Vale? Y ahora lo que hago es, igual que antes, que cuando conformulaba los óxidos, si hubiera utilizado el 1, sería hiponitroso, ácido hiponitroso. Si hubiera utilizado el 3, sería nitroso. Pero como utiliza el 5, sería ácido nítrico, el famoso ácido nítrico, uno de los grandes ácidos utilizados en la industria, un ácido mineral. Ya les diré por qué se llama ácidos minerales. El ácido nítrico, el ácido sulfúrico. Tenéis que saber súper bien formular y nombrar los 5 ácidos fundamentales que hay de estos, ¿no? De ácidos que son el sulfúrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido carbónico, el ácido fosfórico y el ácido crómico. ¿Ok? Pues esto se formula así. Imaginar que yo voy a formular el que he hecho antes, ClO4. Bueno, pues había visto que el cloro tenía el número de oxidación 7, que es el mayor. Entonces sería ácido perclórico. Vale, ahora lo voy a hacer al contrario. Voy a poner aquí el ácido sulfúrico. ¿Vale? Está en la nomenclatura tradicional y yo tengo que poner la fórmula. Entonces yo me fijo, atención, que es ácido, que termina en ico. No os confundáis, ¿vale? Con esto. Con los haluros de hidrógeno que hemos visto antes, que eran ácidos también, pero termina la terminación hídrico. Cuando veis ácido, terminación hídrico, son de estos compuestos. Hidrógeno más bromo, porque pone brom, hidrógeno más yodo, porque pone yor, pero siempre hídrico. En estos pone también ácido, ¿vale? ¿Lo veis? Pero atención, la terminación ya no es hídrico, ya es ico, oso. Entonces, en este caso tengo ácido sulfúrico. Entonces yo digo sulfur, azufre, que puedo utilizar la valencia 2, 4 y 6. Si utilizara la 2, sería hiposulfuroso. Si utilizase la 4, sulfuroso. Pero como es ico, significa que ha utilizado la 6. Entonces, ¿cómo lo formo? Pues yo formo el ácido suácido donde el azufre tenga valencia 6. Entonces sería azufre y oxígeno. Recordar, ácido suácido con el azufre porque pone aquí sulfuro. El azufre, valencia 6, se la da al oxígeno. El oxígeno, su valencia 2, se la da al azufre. Se simplifica SO3. Se divide entre 2 y queda SO3. Y ahora le añado mi moleculita de agua. Entonces quedaría H2S a secas. Y ahora O, fijaros,
3 átomos de oxígeno y uno aquí 4 o 4. No se puede simplificar porque hay un átomo de azufre. Este sería el ácido sulfúrico. ¿Vale? En la nomenclatura sistemática, ¿cómo sería? En la nomenclatura sistemática, la dificultad que tiene esto es que también hay que saberse el número de oxidación con el que juega el elemento. Por ejemplo, vamos a poner esto, HBr, ¿vale? O4, estoy copiando uno que hay aquí. Pues entonces, en la nomenclatura sistemática, si yo le quiero poner el nombre, fijaros, esto es ácido nítrico, ácido perclórico, que no es muy largo. Y la sistemática se hace así. Primero, te fijas en el número de átomos de oxígeno que hay. 4. Si hay 4, pones tetra. Si hubiera 3, pones tri. 4 tetra, lo de siempre, ¿no? 3 tri, 2 di, 1 mono. Si hubiera 5 sería penta. Y si hubiera 6, que no lo vais a ver, sería esa. Se puede poner con H o sin H. Entonces, tetra. Lo voy a poner aquí mejor porque es muy largo. Tetra. Ahora, se pone oso. Oso indica el oxígeno, que hay 4 átomos de oxígeno. Y ahora, tetraoso. El elemento que tiene al lado el oxígeno, el no metal, sería bromo. Y siempre termina en ato. Entonces sería bromato. Es decir, que siempre tengo que poner el ato. Ahora, entre paréntesis, tengo que poner en números romanos el número de oxidación que utiliza el bromo. Entonces sería 2 de oxígeno por 4 sería menos 8 más 1. Entonces aquí el bromo utiliza el 7. Pongo entre paréntesis 7 y ahora de hidrógeno. Entonces, este compuesto, el nombre en nomenclatura sistemática sería tetraosobromato 7 de hidrógeno. En la nomenclatura tradicional sería ácido, y como utiliza la 7, que es la mayor de 4, per brómico. Entonces, lo que ocurre es que en la nomenclatura tradicional el nombre es más corto que la sistemática y se utiliza más. ¿Entendéis? Es decir, que tú, si estás en un laboratorio, no dices dame el tetraosobromato 7 de hidrógeno, sino que dices dame el ácido perbrómico. ¿Vale? Ni tampoco dices, fijaros, el ácido sulfúrico estaba aquí, ¿no? Pues este sería en la sistemática, tetraososulfato 6, porque he averiguado que era 6, de hidrógeno. ¿Vale? Pues eso es lo que hay. Después hay una excepción, os voy a decir lo de las excepciones, que pertenecen sobre todo al fósforo. Esto viene de la página 29. Yo creo que casi todo el mundo sabe. Uy, se me ha quedado esto. Bien, vamos a empezar ahora con un par de excepciones importantes. Los ácidos ozoácidos, esto viene de la página 29. Nos vamos a fijar en estos compuestos, estos elementos. 3 elementos importantes que son el fósforo, ¿vale? El boro y el arsénico. Bueno, primero vamos a ver el fósforo, el arsénico y el antimonio. ¿Vale? Arsénico, AS. Bueno, pues resulta que estos 3 elementos a la hora de formar el ácido ozoácido, sus ácidos ozoácidos correspondientes, lo pueden formar con una molécula de agua o 3 moléculas de agua. Es decir, puedo añadir una molécula de agua o 3. Entonces, cuando yo añada una molécula de agua o 3 moléculas de agua, eso lo tengo que indicar en el nombre del compuesto. Sabéis que estos elementos tienen 2 números de oxidación, que son el 3 y el 5. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lo haga normal, es decir, añadiendo una única molécula de agua, tengo que poner el prefijo meta. Es una única molécula de agua. Y cuando añada 3 moléculas de agua, pongo el prefijo orto. ¿De acuerdo?
El más importante que tenemos aquí es el fósforo, ¿eh? Porque ahí viene un ácido comercial muy importante, que es el ácido fosfórico. Entonces, yo voy a hacer, imaginar que yo voy a hacer un ácido isoácido donde el fósforo utilice su valencia 3 y solamente se le añada una molécula de agua. ¿Cómo lo haría? Primero lo hago a partir del, primero formo el óxido ácido, es decir, la combinación del fósforo, en este caso con el oxígeno. Entonces el fósforo le da el número de oxidación 3 al oxígeno, oxígeno 2, y ahora le combino con una molécula de agua. Me quedaría H2P2O4, que simplificado sería HPO2. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo sería este? Pues como es el fósforo, tengo que indicar que se ha hecho con una molécula de agua. Como utiliza la más pequeña de las dos, porque puedo utilizar la 3 o la 5, tendría la terminación oso. Entonces sería ácido, por ser el fósforo le pongo, y por utilizar una molécula de agua, meta, y ahora fosforoso. Voy a hacer el mismo, pero añadiéndole 3 moléculas de agua. Sería P2O3 más 3 moléculas de agua. Sería, cuando yo sumo todo esto me quedaría, me quedaría 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno. Fijaros, he dicho 3 por 2, no 3 más 2. 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno. 2 de fósforo. Y de oxígeno sería 3 y 3 por 1. 3, 3 más 3, 6. Me quedaría H6P2O6, que simplificado sería H, lo divido todo entre 2, 3PO3. Este sería el ácido. Ahora, como he utilizado 3 moléculas de agua, le pongo orto, y ahora como el fósforo sigue utilizando la valencia más pequeña, fosforoso. ¿De acuerdo? Ahora voy a jugar con el fósforo, pero utilizando pues número de oxidación más grande y una única molécula de agua. Entonces quedaría H2P2O6, que quedaría HPO3. Este sería el ácido, una molécula de agua sería meta, pero ahora como utiliza el número de oxidación más grande sería fosfórico. Y ahora tengo la única posibilidad, la última, que es P2O5 más 3 moléculas de agua. Este va a ser el orto. Entonces sería H6, P2, aquí voy un poco más rápido, y ahora 5 átomos de oxígeno más 3 sería 8. Y sería, lo divido todo entre 2 y me queda H3PO4. Y este sería ácido, ¿de acuerdo? Orto fosfórico. Ortofosfórico. Bien, esos son los 4. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Lo que ocurre es que actualmente, cuando estos ácidos son orto, se le quita. Es decir, vosotros no vais a encontrarlo como ortofosfórico, sino ácido fosfórico. Entonces, cuando vosotros tenéis, y sin embargo, cuando utiliza una única molécula de agua, sí que se mantiene el meta. Entonces, cuando vosotros tenéis ácidos oxoácidos del fósforo, arsénico o antimonio, os vais a encontrar el prefijo meta o ninguno. Y cuando no os encontréis ninguno delante, tenéis que saber que utiliza 3 moléculas de agua. ¿Vale? Por ejemplo, este es el famoso ácido fosfórico. Todo el mundo se refiere a él como ácido fosfórico, pero no como ácido ortofosfórico. ¿Vale? Lo mismo ocurre con el boro. Estos son elementos que hay que tener cuidadito. Fósforo, arsénico, antimonio y ahora el boro. Pero el boro es más fácil porque el boro solamente tiene de número de oxidación 3. Entonces, si yo hago la combinación o me encuentro con esto, ¿vale? Que sería el H2B2O4, que se quedaría en HBO2, que como utiliza una única molécula de agua, pues sería ácido metabórico. Lo tenéis aquí, ¿vale? En la página 29. ¿Vale? Y el otro pues sería lo mismo, todo terminado en ico, porque solamente tiene solamente juega con número de oxidación. En este caso le meto 3 moléculas de agua. ¿Vale? Y entonces me quedaría el H8B2O6. ¿Vale? Y se queda en
Bueno, esto es un 6, H6, H6B2O6, que quedaría en H3BO3. Este sería el ácido ortobórico, que como os he dicho antes no se opone el orto, sería simplemente el ácido bórico. Después tenéis otro que es una excepción, que es el ácido tetrabórico. El ácido tetrabórico os lo tenéis que estudiar de memoria. Tú tienes 4 moléculas de ácido metabórico, de H3BO3, el que hemos hecho antes, y le restas 5 moléculas de agua. Es por la cara, esto hay que sabérselo de memoria. Yo este no lo pregunto nunca, ni tampoco sale, pero para que lo sepáis. Entonces sería 4 por 3, 12, 12 menos 10 sería H2, boro son 4 átomos, y oxígeno sería 4 por 3, 12 menos 5, ¿vale? Sería O7. Y este es el ácido tetrabórico, para que lo sepáis. Yo no lo voy a preguntar ni nada por el estilo. No lo pregunté el año pasado y no lo voy a preguntar este año. Después tenéis, ¿vale? Me he animado ya, el cromo. El cromo también es súper importante. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, recordar, hemos visto el fósforo, arsénico y antimonio, el más importante del fósforo, el del boro y ahora el cromo. Pues nada, el cromo en estos, cuando utiliza, recordar que el cromo tiene valencia 2, 3 y 6, pero cuando actúa como un no metal, utiliza solamente la 6. Entonces aquí solamente puedo utilizar el no metal, o sea, la valencia 6, porque actúa como no metal para formar el ácido suácido. Entonces tendríamos cromo 2 o 6, que simplificado sería CrO3, le meto mi molécula de agua y quedaría el H2CrO4. Este sería el ácido, como el cromo solamente tiene una valencia, termina siempre en ico. Ácido crómico, muy importante, H2CrO4. Vale, pero después tenemos otro ácido que este sí que hay que sabérselo de memoria, que es el ácido dicrómico. El ácido dicrómico sería 2 moléculas de ácido crómico menos una de agua. Sería 2H2CrO4 menos la de agua. Este sí hay que sabérselo. El del tetrabórico no hay que sabérselo. El ácido el que hemos visto antes, ¿vale? El tetrabórico no. Pero este sí, sería 4 de hidrógeno menos 2 de hidrógeno sería H2, de cromo quedan 2. Y ahora de oxígeno sería 2 por 4, 8, menos 1, o 7. Muy importante, ácido dicrómico. Vale, ahora tenemos lo del manganeso. Y ya termino, ya voy a terminar el vídeo, ¿vale? Que ya me estoy cansando. Manganeso. El manganeso, como sabéis, tiene de número de oxidación 2, 3, 4, 6 y 7. Pero cuando actúa como no metal, tiene estos 3. 4, 6, 7. La diferencia entre el manganeso es que, atención, el manganeso es un poco raro, porque fijaros, tiene 3 números de oxidación. Lo normal es que cuando yo tengo 3 números de oxidación, como por ejemplo con el nitrógeno, cuando utilizaba el pequeño, el 1, sería hiponitroso, el del medio nitroso y el mayor nítrico. Pues el manganeso no. El manganeso, atención, cuando es el pequeño es simplemente oso. Cuando es el de medio sería la terminación ico. Y cuando es el mayor es per, y ahora mangánico, manganico. Es decir, que con la 7 es permangánico. Entonces tengo las combinaciones sería MnO2, 4, que se quedaría en MnO2, más agua, pues quedaría H2MnO3. Este sería el ácido manganoso. ¿Vale? Después tenemos el Mn2O6. Mn2O6 que quedaría MnO3 más agua. ¿Vale? Que se quedaría en H2MnO4. H2MnO4. Efectivamente, es el ácido manganoso. Perdón, mangánico. Este es mangánico, ¿eh? Cuando utiliza el número de oxidación 6. Y ahora, cuando utiliza el mayor, que es el 7, lo combino con agua,
pues sería H2MN2O8, que simplificado sería HMNO4. Este es súper importante y es el ácido permangánico. Este seguramente que os va a caer el próximo año en una reacción de oxidación y todo eso. Estos son los ácidos oxoácidos. En el próximo vídeo veremos los hidróxidos, que son muy fáciles, y después ya lo último, que son las sales ternarias, que son quizás lo más difícil de formular y de nombrar, pero que no son difíciles, ¿vale? Bueno, un saludo, nos vemos.